Estamos de vuelta en Diálogo Abierto, en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Le íbamos a dedicar este bloque completo a hablar de un tema toral, la prisión preventiva oficiosa, que en un momento más explicará Rafael Estrada, pero no podíamos dejar de concluir hablando de la crisis en Venezuela, de la posición de nuestro gobierno respecto de este conflicto. Si bien es cierto que lo que se está viviendo en Venezuela es una crisis humanitaria, económica, política y social, y también lo es que no somos frontera, somos un país hermano, está en nuestro rango de influencia latinoamericano, y evidentemente lo que sí podemos debatir en este país es cuál es la posición de nuestro gobierno. Estefan. Pues mucho se ha evocado al uso que se le ha dado a la doctrina Estrada, esta posición que aparenta ser neutra, pero que siempre ha servido para disfrazar las diferentes ideologías de los regímenes por los que ha atravesado, ¿no? Primero nuestra independencia, después el maximato. Y sobre todo el maximato, porque al general Calles no le gustaba que nadie se metiera con él, nada. Y por eso viene la doctrina Estrada. Claro, y entonces se empiezan a especular mucho si no esto está sirviendo más a una agenda de partido que tenga que ver con lo pactado por Morena, no el presidente, por Morena en el foro de Sao Paulo, que se realizó en junio del 2018, donde las izquierdas se prometen solidaridad y apoyo mutuo. La cercanía y la simpatía entre Morena y el régimen de Maduro es evidente e innegable. Claro. En todo caso, podría estar en tela de juicio la del presidente de la República, pero la de su partido es innegable. Claro. Bueno, Fernández Noroña ahí mandando tweets en apoyo a Maduro, favor. Pero bueno, es un diputado. Fernández Noroña, exactamente, no es gobierno, pero eso te deja ver con toda claridad que el partido en el poder sí tiene una simpatía abierta, y que si bien México se ha mantenido neutral, sería la palabra, como pero lo decía neutral, yo anteriormente en otro tema, no intervenir es intervenir. En Claro. teoría política siempre se dice que no hay neutralidad, ni los muertos son Claro. neutrales. No hay neutralidad en esto. Puede haber cierta imparcialidad, pero neutralidad nunca, y menos en diplomacia. Y eso lo saben. Es el Bueno, problema. Es decir, cuando sumaría México ese concepto, es como la objetividad, ¿no? La objetividad no existe, todo mundo tiene una tendencia. mundo No, tiene no sesgo. pegues al corazón de ser científico social. Cuando México lo que dice es yo no me meto y no quiero opinar y yo respeto porque es un asunto interno, está apoyando la posición de Por Maduro. supuesto, Claro. no intervenir es intervenir. No intervenir es intervenir, eso sería lo primero. Y lo segundo, el Estado mexicano, que no solamente es el gobierno legítimamente electo, ¿no? Porque también tiene que ver con todos los organismos del Estado y la propia población, que es muy importante, no respaldamos a Maduro. La sociedad en la lo mayoría general. de los mexicanos no estamos de Por supuesto acuerdo que no. y estaríamos a favor, como lo está Tabaré ¿Y Vázquez, por qué? expresidente de izquierda de Uruguay, a favor de que se hagan elecciones ¿Y por qué presidenciales. en este caso no se hizo una consulta pública? Ah, bueno, porque esto es un asunto, chico, que toca a lo venezolano. Bueno, es que, a ver, la Constitución dice lo que dice, también eso es cierto. Y es el problema de tener una Constitución tan contradictoria. Te dice no intervención, México se reserva el derecho de no reconocer y por lo tanto no desconocer a ningún gobierno de facto o de jure que exista. Esa es la doctrina Estrada. Pero luego le metes que también está por la promoción de los derechos humanos en el exacto. ámbito Pero eso es relativamente internacional. reciente. Pero en ¿no? el caso Eso de es- Chile y de España franquista, ¿por qué México rompió Claro. relaciones? Rompió Con relaciones, Somoza. pero no dejó de Nicaragua. reconocer ni de No, ni pero desconoció. tenemos el caso de Rompió Chile, de relaciones. España, de Cuba, que de aquí Nicaragua. salió el Granma para Cuba. Tenemos el caso de El Salvador, tenemos el caso de Nicaragua, Ha el sido- Grupo Contadora. Ha sido siempre muy veleidoso A ver, ponerse en una y posición más o de otra, ¿no? reciente. ¿Qué significa ser neutral en una circunstancia en la que, si bien no depende de ti como gobierno el futuro o el destino de Venezuela, formamos parte de algo? Significa permitir que la historia, como está ocurriendo, siga su curso. Si no actúas, la situación en Venezuela. ¿A qué nivel es nuestra responsabilidad en esto? Es a lo que voy. No, o enorme. sea, el día de mañana los venezolanos nos podrán reclamar esta tibieza. Claro. Yo creo que sí, y yo creo que es más que nada un asunto de congruencia. Este país ha luchado mucho por su democracia, se ha hablado mucho por el respeto a los derechos humanos, incluso en el debut de nuestro canciller cuando se va a Marruecos a firmar esta convención para la migración, dice que vamos a estar orgullosos de la política exterior del país porque va a estar orientada a los derechos humanos. Cuando llega el asunto de Venezuela, no tenemos congruencia
Y más que nada es un asunto estratégico. Tenemos que estar muy cerca del Grupo de Lima porque tenemos un Donald Trump del otro lado de la frontera que ya está empezando su campaña. Todavía no nos podemos dar de santos porque no está ratificado el TEMEC. Y si el TEMEC no se ratifica, una opción sería la Alianza del Pacífico, pero ahí hay muchos países que son del Grupo de Lima que a lo mejor ya no van a querer hacer negocios con nosotros después de nuestra tibieza. Bueno, estamos a muy poco tiempo de ver una definición en Venezuela y de lo que eso nos puede implicar como país, independientemente de la responsabilidad que tenemos con un país hermano. Para concluir, porque no quiero dejar pasar este tema, hay muchas opiniones al respecto del asunto de la prisión preventiva oficiosa. Incluso me he encontrado con muchas circunstancias contradictorias, pero esto es porque no se entiende bien. ¿Qué significa? A ver, Rafael? otra vez, el texto constitucional está muy parchado, dice cosas y luego dice cosas contradictorias. Para dejar la cosa bien clarita, la prisión preventiva oficiosa, Guillermo, es una medida cautelar, es una medida precautoria, no es una pena, no se castiga a nadie con prisión preventiva oficiosa. Lo que sí es cierto es que hay un catálogo, porque no fuimos muy consecuentes con ese principio que acabo de mencionar a la hora de la reforma de 2008, la famosa reforma de los juicios orales en materia penal, y establecimos un catálogo de delitos, vamos a decir, que medio merecen prisión preventiva de carácter oficioso, es decir, que el juez no tiene de otra más que decretarla. ¿Cómo que medio merecen? Pues sí. ¿Ante la simple acusación? Sí, bueno, cuando se vincula a proceso, ¿no? Cuando hay una presunción. Pues es una presunción, pero mucho más débil, Pepe, de lo que existía en el antiguo sistema. Porque en el antiguo sistema el estándar probatorio es mucho más alto. Para llevar a alguien a que se expidiera un auto de formal prisión, tenías que probar muchas más cosas de las que hoy tienes que probar. Entonces, hay una serie de delitos que en aquel entonces se asociaron a los delitos de sangre, por ejemplo, el homicidio calificado o los delitos cometidos con extrema violencia, sevicia, desde luego los delitos contra la salud, que merecían, insisto que la palabrita es muy desafortunada, prisión preventiva oficiosa. ¿Qué pasa cuando lo que vemos es que la efectividad de bateo de los organismos de procuración de justicia en el Estado mexicano, y no solo me refiero a los federales, también a los locales, es más o menos de un 100 o 0.099 de porcentaje de bateo? Entonces lo que dices es, aunque luego no llegues a la condena, mejor deténlos para que dé la impresión de que estás haciendo una labor de seguridad efectiva. Por eso la gente se confunde y decimos, es que al no incluir un delito, por ejemplo, el abuso sexual a menores de edad, dentro de este catálogo... Parte de este gran debate. Exactamente, dentro de este catálogo de los que merecen prisión preventiva, que dicta no tener que acreditar lo que preguntabas, la peligrosidad de la gente, del victimario, ¿no? El probable responsable, al no tener que acreditar nada más eso y dictarla de oficio, si no incluyes ese tipo de delitos en el catálogo del artículo 19 constitucional, es que no los estás considerando graves. No es cierto. Como en el caso del diputado de Morena, Pablo Gómez, que en el término del delito sexual infantil no lo considera grave. Bueno, lo que pasa es que el dictamen, según entiendo, que sale de la Cámara de Diputados de una comisión que preside el diputado Gómez, efectivamente, cuando se lo regresó el Senado, lo que hace es excluir este delito, como otros, por ejemplo, feminicidio, del catálogo de los que merecen prisión. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuál sería tu interpretación de excluirlo? La interpretación es, de todas maneras, si integras bien la carpeta de averiguación y convences al juez, lo que vas a tener al final de cuentas es una sentencia condenatoria. Y este señor, que abusó, por ejemplo, de un menor, va a ir a dar a la cárcel. Lo único es que habrá pasado su proceso si no se acreditó una especial peligrosidad en su domicilio. ¿Esta no es una herramienta eventual, virtual, para algunas autoridades, por ejemplo gobernadores, para encarcelar a sus enemigos políticos? Los que quieren esto, te lo aseguro, son los gobernadores, incluso los gobernadores de oposición, pero no tanto para encarcelar a sus enemigos políticos, que eso es cuestión muy de facto y de estrategia. No, lo que quieren es que la gente se dé cuenta que en el corto espacio de 6 años, ¿no? A veces sexenios que duran mucho menos que eso, se está haciendo una labor
de procuración de justicia y de seguridad pública. Aunque resulte, insisto, un espejismo, porque de nada te sirve tener las cárceles llenas de procesados si luego, al paso de los 3 o 4 años, la puerta giratoria, los vas a absolver, por supuesto. Bueno, ¿no? se nos está acabando el tiempo y quiero aprovechar este último espacio para despedirme de nuestros colaboradores, agradecerles por supuesto que nos acompañen, sobre todo en tarde de sábado. Doctor Felipe Gaitán, muchas gracias. Un placer. José Centeno. Guillermo, muchas gracias. Estefanía Enaro. Muchas gracias. Rafael Estrada. Feliz Día de la Candelaria. Feliz Día de la Candelaria. Nosotros estaremos aquí de vuelta, por supuesto, el próximo sábado a las 7 de la noche en Diálogo Abierto por Grupo Fórmula. Como siempre, abriendo la conversación con los temas, con el análisis de los temas que a usted le interesa. Hoy como que estuvimos muy de acuerdo casi en todo. Seguramente la semana que entra no será igual. Tenga un extraordinario fin de semana y le vemos aquí el próximo sábado en Grupo Fórmula.